La anciana no pidió una bendición. Pidió que no dejaran morir la verdad con ella. Apenas podía sostener entre sus manos un pequeño rosario de madera desgastada. Sus dedos temblaban, no solo por la enfermedad, sino por el peso de un secreto que había guardado durante demasiados años. Cuando el Papa León XIV se inclinó para escucharla en aquella pequeña capilla de una residencia para ancianos, todos esperaban unas palabras de despedida. Pero ella susurró algo completamente distinto. Santidad, si hoy guarda silencio, una familia perderá la fe para siempre. El tiempo pareció detenerse. La religiosa que sostenía la silla de ruedas dejó de respirar por un instante. Un sacerdote joven bajó lentamente la mirada. Incluso el coro, que ensayaba para la ceremonia prevista unos minutos después, fue apagando las voces hasta que solo quedó el leve sonido del oxígeno entrando y saliendo de los pulmones de la mujer. El Papa no respondió. No porque no hubiera escuchado, sino porque comprendió que aquellas palabras no eran una simple confesión de una anciana moribunda. Eran una responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. Ella levantó una vieja llave de latón atada a un rosario. Nunca abrió una puerta, porque alguien decidió cerrar el corazón antes que la cerradura. El pontífice tomó la llave entre sus manos con extremo cuidado. Era una llave sencilla. Sin joyas. Sin valor aparente. Pero la forma en que aquella mujer la protegía hacía pensar que contenía una historia mucho más grande que cualquier objeto. Un sacerdote se acercó con una sonrisa medida. Santidad, la ceremonia puede comenzar cuando usted lo desee. Los benefactores ya están reunidos. El Papa levantó lentamente la vista. No respondió al sacerdote. Volvió a mirar a la anciana. ¿Quién espera esa llave? Los ojos de la mujer se humedecieron. Mi nieto, cree que lo abandoné. Aquellas palabras cayeron sobre la capilla con un peso imposible de ignorar. Si aquello era cierto. ¿Quién había impedido que aquella llave llegara a su verdadero dueño? ¿Quién había decidido que un nieto creciera creyendo que su propia abuela lo había olvidado? Y, sobre todo, ¿por qué nadie había hablado hasta ahora? El Papa León XIV permaneció en silencio unos segundos más. No era el silencio de la duda. Era el silencio de quien sabe que cualquier respuesta precipitada puede herir todavía más a quienes llevan años esperando justicia. Fuera de la capilla, decenas de invitados aguardaban el inicio de una inauguración preparada durante meses. Dentro de aquella pequeña sala, una anciana esperaba algo mucho más importante. Esperaba que alguien creyera su historia antes de que fuera demasiado tarde. El pontífice observó nuevamente la llave. Después miró el reloj. Quedaban pocos minutos antes de que el efecto de la medicación debilitara para siempre la voz de aquella mujer. Había una decisión que solo él podía tomar. Pero antes necesitaba descubrir una verdad que nadie parecía dispuesto a contar. Porque aquella llave no había llegado a sus manos por casualidad. Su verdadera historia había comenzado varias semanas antes, cuando una carta sin remitente apareció discretamente en el Vaticano, y nadie pudo convencer al Papa León XIV de ignorarla. Aquella mañana, el problema ya no era únicamente la confesión de una anciana. Tampoco era la pequeña llave que el Papa sostenía entre las manos. El verdadero peligro era mucho más profundo. Si aquella mujer decía la verdad, alguien no solo había cambiado el destino de una familia. También había permitido que una mentira creciera durante años bajo la apariencia de una buena obra. El Papa León XIV conocía demasiado bien el peso de ese tipo de heridas. Las heridas materiales pueden repararse con tiempo. Las heridas del corazón tardan mucho más. Y cuando una persona llega a creer que fue abandonada por quienes más la amaban, recuperar la confianza puede convertirse en una tarea de toda una vida. Por eso el pontífice no quiso apresurarse. Sabía que cualquier decisión tomada sin escuchar a todas las partes podría producir una nueva injusticia. Pero guardar silencio tampoco era una opción. Porque, en esta interpretación narrativa inspirada en valores cristianos y elementos públicos, el silencio de un pastor nunca afecta solamente a quien habla. También afecta a quienes esperan ser escuchados. Mientras los invitados seguían ocupando sus lugares para la ceremonia, el equipo organizador comenzaba a inquietarse. Habían trabajado durante meses. Los benefactores habían viajado desde distintos lugares. Las cámaras estaban listas.
Todo debía comenzar según el programa. Sin embargo, dentro de aquella pequeña capilla ya nadie pensaba en la inauguración. La atención estaba puesta en una pregunta mucho más incómoda. ¿Era posible que una obra destinada a hacer el bien hubiera nacido del sufrimiento silencioso de una familia? El problema tampoco pertenecía únicamente a aquella residencia. Si una promesa hecha a un anciano había sido olvidada, muchos otros podrían preguntarse si sus propias voces también serían ignoradas algún día. Y esa duda podía extenderse mucho más allá de un edificio. Podía llegar hasta miles de familias que confiaban en que la Iglesia siempre protegería primero la dignidad de las personas antes que cualquier proyecto. El Papa lo comprendía perfectamente. No estaba en juego únicamente la reputación de un sacerdote. Ni siquiera la de una institución concreta. Lo que estaba en juego era algo mucho más frágil. La confianza. Porque cuando una persona deja de creer que la verdad importa, comienza también a desconfiar del amor, de las promesas e incluso de Dios. Pero existía otra dificultad. ¿Qué ocurriría si aquella historia no era exactamente como parecía? ¿Y si alguien había tomado una decisión dolorosa intentando evitar un mal mayor? ¿Era posible juzgar el pasado sin comprender el contexto completo? Aquellas preguntas impedían cualquier reacción impulsiva. El Papa no buscaba un culpable para calmar a la opinión pública. Buscaba la verdad capaz de devolver la paz a quienes la habían perdido. Esa diferencia cambiaría todo. Mientras tanto, la anciana seguía sujetando el rosario con fuerza. No pedía castigo. No pedía venganza. Solo repetía una frase casi en silencio. No quiero morir pensando que mi nieto creyó una mentira. El pontífice sintió entonces que aquella súplica superaba cualquier documento, cualquier protocolo y cualquier ceremonia prevista para ese día. Porque las personas pueden olvidar discursos. Pueden olvidar edificios. Incluso pueden olvidar nombres escritos en una placa. Pero difícilmente olvidan la primera vez que sintieron que alguien los abandonó. Y si aquella herida podía sanar, todavía quedaba una esperanza. Sin embargo, para comprender cómo una simple llave había llegado hasta las manos del Papa León XIV, era necesario regresar varias semanas atrás, cuando nadie sospechaba que una historia aparentemente insignificante terminaría poniendo a prueba la conciencia de toda una comunidad. 3 semanas antes de aquella visita, la historia parecía completamente distinta. En Roma, la agenda del Papa León XIV estaba llena de encuentros pastorales, audiencias privadas y proyectos destinados a fortalecer la atención a los ancianos, uno de los ministerios que más ocupaban su corazón. Siempre repetía que una sociedad podía medir su humanidad por la manera en que trataba a quienes ya no podían devolver ningún favor. Por eso aceptó visitar la residencia de Santa Marta. No iba allí para resolver un conflicto. Iba para bendecir una nueva ampliación del hogar y agradecer a quienes habían colaborado con años de trabajo y generosidad. Los informes que llegaron al Vaticano describían un lugar ejemplar. Habitaciones renovadas. Un pequeño centro médico. Una nueva capilla. Programas para personas mayores que vivían solas. Todo parecía hablar de esperanza. Entre los documentos aparecía con frecuencia el mismo nombre. El Padre Adrián. Sacerdote conocido por su capacidad para organizar campañas solidarias y reunir donaciones en poco tiempo. Muchos lo describían como un hombre disciplinado, eficiente y profundamente comprometido con los más vulnerables. Nadie, al menos en los informes oficiales, cuestionaba su trabajo. El Santo Padre leyó aquellas páginas con serenidad. Parecía una de tantas visitas pastorales que buscaban animar a quienes dedicaban su vida al servicio de los demás. Sin embargo, había un pequeño detalle que llamó discretamente su atención. Al final de uno de los expedientes aparecía una nota muy breve. No llevaba firma. Solo decía: hay una historia que nunca fue escuchada. Si su santidad llega a Santa Marta, por favor, no mire únicamente la nueva capilla. Pregunte quién pagó realmente su precio. No había nombres. No había pruebas. Solo aquella frase. Uno de los colaboradores del Vaticano sugirió dejarla de lado. Probablemente sea una denuncia anónima sin fundamento. En instituciones grandes siempre aparecen este tipo de mensajes. El Papa no respondió. Simplemente dobló la hoja y la guardó entre las páginas de su breviario. No porque creyera inmediatamente en ella.
sino porque había aprendido que, en ocasiones, las voces más débiles eran precisamente las que nadie se detenía a escuchar. Los días continuaron con normalidad. Mientras tanto, en la residencia de Santa Marta, los preparativos avanzaban sin descanso. Las paredes fueron pintadas. Las flores comenzaron a llegar desde primera hora de la mañana. Los voluntarios ensayaban los cantos para la celebración. Los benefactores confirmaban su asistencia. La nueva placa conmemorativa permanecía cubierta por una tela blanca, esperando el momento de ser descubierta delante del Papa. Todo transmitía alegría. Todo parecía perfectamente organizado. Pero no todos compartían esa tranquilidad. Cada noche, una enfermera veterana recorría el segundo piso para atender a los residentes con mayor dependencia. Había trabajado allí durante casi una década. Conocía cada habitación. Cada fotografía sobre las mesas. Cada silencio que escondía una historia. En una de aquellas habitaciones siempre encontraba la misma escena. Una anciana sostenía una pequeña llave de latón mientras miraba una fotografía antigua apoyada junto a la ventana. Nunca hablaba mucho. Solo preguntaba una cosa. ¿Ha llegado alguna carta para mi nieto? La enfermera respondía siempre con tristeza. Todavía no. La mujer sonreía con una serenidad que resultaba difícil de comprender. Entonces seguiré esperando. Aquella conversación se repitió durante meses. Nadie parecía darle importancia. Después de todo, muchas personas mayores confundían recuerdos con deseos. Al menos eso era lo que algunos pensaban. Sin embargo, la enfermera nunca consiguió olvidar la manera en que aquella mujer abrazaba la vieja llave antes de dormir. Como si en ella descansara la última promesa de toda una vida. Y mientras la residencia se preparaba para recibir al Papa León XIV, aquella pequeña llave permanecía escondida en el cajón de una mesa de noche. Nadie imaginaba que, pocos días después, dejaría de ser un simple recuerdo familiar para convertirse en la pregunta más difícil que el Santo Padre tendría que responder. En aquel momento, aquella nota anónima parecía solo una coincidencia. Pero 2 días antes del viaje apareció una segunda señal, y esta vez nadie pudo seguir llamándola casualidad. 2 días antes del viaje a la residencia de Santa Marta, una segunda carta llegó discretamente al Vaticano. No llevaba sello oficial. No estaba escrita por ninguna autoridad eclesial. Ni siquiera contenía una acusación. Dentro solo había una fotografía antigua. En ella aparecía una mujer joven sosteniendo de la mano a un niño de unos 6 años frente a una pequeña casa de madera. Detrás podía verse un jardín sencillo, un árbol ya envejecido y una puerta pintada de blanco. Al reverso de la fotografía había una única frase escrita con tinta azul. Esa puerta nunca dejó de esperarlo. El Papa León XIV permaneció varios minutos observando aquella imagen. No conocía a la mujer. Tampoco al niño. Pero la fotografía parecía dialogar con la nota anónima recibida semanas antes. La misma insistencia. El mismo llamado a mirar más allá de los informes oficiales. Aquella noche pidió discretamente algunos antecedentes históricos de la residencia. No buscaba culpables. Solo quería comprender cómo había nacido aquella obra que tantos presentaban como un ejemplo de caridad. Los primeros documentos hablaban de años difíciles. La residencia había atravesado una profunda crisis económica. Las habitaciones resultaban insuficientes. Los equipos médicos necesitaban renovación. Muchos ancianos esperaban durante meses un lugar donde vivir con dignidad. Los recursos eran escasos. Las necesidades crecían cada año. Fue entonces cuando comenzó una gran campaña solidaria impulsada por el padre Adrián. Durante varios años logró reunir importantes donaciones. Numerosas familias colaboraron. Empresas locales ofrecieron ayuda. Voluntarios dedicaron miles de horas de trabajo. Gracias a ese esfuerzo colectivo comenzaron las ampliaciones. La nueva capilla. Las habitaciones adicionales. El pequeño centro de rehabilitación. Todo parecía fruto de una admirable generosidad. Sin embargo, mientras el Papa revisaba los archivos, encontró una referencia que apenas ocupaba unas pocas líneas. Transferencia extraordinaria de una propiedad residencial incorporada al patrimonio de la Fundación. Nada más. Sin nombres. Sin contexto.
Solo aquella breve anotación administrativa. Podía tratarse de cualquier donación. Podía ser perfectamente legítima. Pero coincidía demasiado con el contenido de las dos cartas anónimas. El pontífice pidió ampliar la documentación. Los colaboradores respondieron que muchos expedientes antiguos permanecían archivados fuera de Roma y que probablemente no habría tiempo suficiente antes del viaje. El Papa cerró la carpeta. No mostró preocupación. Pero tampoco tranquilidad. Porque había aprendido que, cuando una historia importante queda reducida a una simple línea en un informe, casi siempre existe alguien cuya voz desapareció antes de que el documento fuera redactado. Mientras tanto, en Santa Marta, nadie imaginaba que esas preguntas comenzaban a tomar forma en el Vaticano. La residencia seguía preparándose para la gran celebración. El padre Adrián repasaba el programa minuto por minuto. Todo debía desarrollarse con precisión. La llegada del Santo Padre. La bendición de la nueva capilla. El descubrimiento de la placa. El encuentro con los benefactores. Después, un breve recorrido por algunas habitaciones seleccionadas. Nada quedaba al azar. Sin embargo, una religiosa anciana observaba aquellos preparativos con una inquietud que llevaba años escondiendo. Había trabajado como asistente social cuando la residencia apenas comenzaba. Conocía muchas historias que ya casi nadie recordaba. Al ver la nueva placa cubierta por una tela blanca, murmuró para sí misma. Las paredes nuevas son hermosas, pero algunas promesas nunca encontraron un hogar. Nadie prestó atención a aquellas palabras. Pensaron que hablaba movida por la nostalgia. Ella tampoco insistió. Había aprendido que ciertas verdades, cuando llegan demasiado pronto, suelen ser rechazadas. Pero también sabía que el tiempo no borra las promesas incumplidas. Solo las hace más silenciosas. Y precisamente ese silencio era el que comenzaba a inquietar al Papa León XIV, aunque todavía ignoraba el nombre de la familia que cambiaría por completo el sentido de su visita pastoral. La herida no era reciente. Llevaba años creciendo en silencio. Lo nuevo era que, por primera vez, alguien había decidido colocar esa herida delante del Papa, y muy pronto parecería la persona que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchada. Aquella misma tarde, antes de que el Papa emprendiera su viaje, pidió un cambio inesperado en el programa. No quería comenzar la visita por la nueva capilla. Tampoco por el salón donde lo esperaban los benefactores. Pidió conocer primero a los residentes. La noticia sorprendió al equipo organizador. Algunos intentaron convencerlo de seguir el itinerario previsto. Santidad, los invitados llevan horas esperando. El Papa sonrió con serenidad. Ellos pueden esperar unos minutos más. Hay personas que llevan años esperando. Nadie volvió a insistir. A la mañana siguiente, mientras el vehículo papal cruzaba lentamente el portón principal de Santa Marta, los residentes observaban desde las ventanas con la ilusión de quien recibe una visita que difícilmente volverá a repetirse. Entre ellos estaba Elena Morales. 89 años. Viuda desde hacía más de una década. Su salud se había deteriorado rápidamente durante el último año, pero su memoria seguía siendo sorprendentemente clara cuando hablaba de un solo tema. Su nieto. Cada domingo pedía que acercaran una silla junto a la ventana. No porque esperara una visita. Esperaba una oportunidad. Guardaba cuidadosamente una pequeña caja de madera dentro del armario. En ella había fotografías, una medalla de bautismo, varias cartas nunca respondidas y una vieja llave de latón envuelta en un pañuelo bordado por su esposo muchos años atrás. La enfermera Sofía conocía perfectamente aquel ritual. Había acompañado a Elena durante 6 años. Nunca la escuchó quejarse del dolor. Nunca protestó por su enfermedad. Solo hacía siempre la misma pregunta. ¿Crees que Daniel todavía piensa que lo abandoné? Sofía jamás encontraba una respuesta que pudiera aliviar aquella herida. Porque ni siquiera ella conocía toda la historia. Solo sabía que, muchos años atrás, el muchacho había desaparecido de la vida de su abuela sin una despedida. Elena escribía cartas. Esperaba respuestas. Volvía a escribir. Después dejó de recibir noticias. Con el tiempo terminó creyendo que quizá él había decidido olvidarla. Pero en el fondo de su corazón seguía negándose a aceptar esa idea.
Mi nieto nunca habría dejado de escribirme sin una razón. Decía siempre con absoluta convicción. Aquella frase acompañó a Sofía durante años. Y, sin darse cuenta, comenzó también a sembrar dudas en ella. Porque en ocasiones veía sobre regresar al despacho administrativo antes incluso de salir hacia el correo. Nunca preguntó por qué. Era joven. Tenía miedo de interpretar mal lo que veía. Y, sobre todo, temía acusar injustamente a alguien. Sin embargo, aquel recuerdo nunca desapareció. Cuando supo que el Papa visitaría la residencia, sintió por primera vez que quizá Dios estaba ofreciendo una oportunidad que nadie había esperado. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero presentía que aquella historia no debía terminar en silencio. Mientras tanto, Elena permanecía sentada junto a la ventana. El ruido de los preparativos llegaba desde el patio principal. Escuchaba aplausos. Voces. Campanas. Todo el edificio celebraba una jornada histórica. Ella, en cambio, sostenía la pequeña llave entre sus manos. No pensaba en la ceremonia. Pensaba en Daniel. Si alguna vez viene, dile que nunca vendí la promesa de su abuelo. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué promesa? La anciana acarició lentamente la llave. La promesa de que siempre tendría un hogar donde regresar. Aquellas palabras parecían demasiado precisas para ser el recuerdo confuso de una persona enferma. Había una historia completa detrás de aquella llave. Una historia que nadie había querido escuchar. Y precisamente en ese instante alguien llamó suavemente a la puerta de la habitación. Era un colaborador del Vaticano. Santidad, esta residente desea hablar con usted antes de la ceremonia. El Papa León XIV entró despacio. No comenzó haciendo preguntas. Se sentó frente a Elena. Esperó. La anciana levantó lentamente la mirada. Lo reconoció de inmediato. Y, con una calma que sorprendió incluso a la enfermera, colocó la vieja llave sobre la mano del pontífice. No quiero que la Iglesia gane una discusión. Hizo una pausa mientras recuperaba el aliento. Quiero que mi nieto vuelva a creer que todavía existe un lugar donde alguien lo espera. El Papa no respondió. Solo sostuvo aquella pequeña llave con ambas manos. Porque comprendió que la verdadera historia nunca había tratado sobre una casa. Trataba sobre una promesa. Y esa frase permanecería en su corazón cuando, apenas unos minutos después, apareciera el primer documento capaz de cambiar completamente el significado de todo lo que hasta entonces había escuchado. El Papa León XIV aún sostenía la llave cuando llamaron discretamente a la puerta. Un funcionario de la residencia entró con una carpeta azul entre las manos. Santidad, este documento debía entregarse únicamente después de la ceremonia. Pero, dadas las circunstancias, pensamos que debía verlo ahora. El hombre dejó la carpeta sobre la mesa y salió sin añadir una sola palabra. Durante unos segundos, nadie habló. La anciana observaba al pontífice con una mezcla de esperanza y temor. La enfermera Sofía permanecía inmóvil junto a la ventana. El Papa abrió lentamente la carpeta. En la primera página aparecía el título de una antigua transferencia patrimonial. No era un expediente voluminoso. Solo unas pocas hojas. Sin embargo, bastaron los primeros párrafos para comprender que aquella visita acababa de cambiar por completo. Entre los documentos figuraba la cesión de una pequeña vivienda realizada años atrás por Elena Morales, poco después de enviudar. La propiedad había pasado a formar parte de una fundación vinculada a la residencia. Más adelante aparecía otra anotación. Meses después, aquella casa había sido vendida. Los recursos obtenidos ayudaron a financiar una parte importante de la ampliación que el Papa estaba a punto de bendecir. El pontífice levantó lentamente la mirada. Volvió a observar la llave. Luego miró a Elena. ¿Usted entregó esta casa libremente? La anciana tardó varios segundos en responder. Sí. Su voz apenas era un susurro. Pero no para perderla. El Papa esperó. Ella continuó. Me dijeron que estaría protegida hasta que Daniel pudiera volver. Sofía sintió un escalofrío. Era la primera vez que escuchaba aquella parte de la historia. ¿Quién se lo prometió? Preguntó el pontífice. Elena cerró los ojos unos instantes.
Parecía reunir fuerzas para regresar a un recuerdo demasiado doloroso. Me dijeron que era la forma más segura. Que nadie podría quitársela. Que cuando mi nieto estuviera preparado, la casa seguiría esperándolo. Abrió lentamente los ojos. Yo confié. El silencio volvió a llenar la habitación. El Papa no necesitaba sacar conclusiones apresuradas. Todavía faltaban demasiadas respuestas. ¿Había existido realmente aquella promesa? ¿Quedó escrita en algún lugar? ¿Fue un malentendido nacido del dolor? ¿O alguien había utilizado la confianza de una mujer vulnerable para conseguir un bien mayor? Las preguntas eran más numerosas que las respuestas. En ese momento llamaron nuevamente a la puerta. Era el padre Adrián. Su expresión seguía siendo amable, aunque ahora dejaba entrever cierta preocupación. Santidad, todos los invitados están reunidos. El obispo también ha llegado. La ceremonia puede comenzar cuando usted lo considere oportuno. El Papa permaneció sentado. No contestó de inmediato. Cerró la carpeta. La colocó junto a la llave. Después preguntó con absoluta serenidad. Padre Adrián, ¿recuerda usted esta propiedad? El sacerdote observó el expediente apenas un instante. Su rostro perdió parte de la seguridad que había mostrado durante toda la mañana. Sí. Fue un proceso complejo. La señora Elena necesitaba cuidados permanentes. Se tomó la decisión que parecía más conveniente para todos. El Papa no discutió. Solo formuló una nueva pregunta. ¿Y Daniel? El sacerdote tardó unos segundos en responder. Hace muchos años que nadie sabe dónde está. Elena movió lentamente la cabeza. Eso no es verdad. Todos volvieron a mirarla. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Yo escribí. Escribí durante años. Nunca dejé de escribirle. La enfermera Sofía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Recordó entonces aquellos sobres que regresaban sin explicación. Las cartas. Siempre las cartas. El Papa también pareció comprender que aquella confesión abría una nueva dirección. Porque si Elena realmente había intentado comunicarse con su nieto, la pregunta ya no era únicamente qué había ocurrido con la casa. La verdadera pregunta era mucho más dolorosa. ¿Qué ocurrió con todas aquellas cartas? El pontífice cerró lentamente la carpeta. Miró el reloj. La ceremonia llevaba casi 20 minutos de retraso. Los organizadores esperaban. Los benefactores comenzaban a inquietarse. Pero él sabía que ya no existía ninguna celebración capaz de justificar otro minuto de silencio. Se levantó lentamente. Tomó la llave con una mano. La carpeta con la otra. Y miró al padre Adrián con absoluta calma. La inauguración puede esperar. La verdad no. Sobre la mesa ya no había una sola historia, sino dos, una casa desaparecida, y unas cartas que quizá nunca llegaron a su destino. Antes de pronunciar cualquier decisión, el Papa comprendió que debía descubrir quién había roto aquella promesa y por qué tantos años de silencio habían sido considerados una forma de proteger a la Iglesia. La noticia del retraso comenzó a recorrer discretamente los pasillos de la residencia. Los invitados intentaban mantener la calma. Los benefactores hablaban en voz baja. El obispo consultaba el reloj con cierta inquietud. Nadie entendía por qué el Santo Padre permanecía en una habitación del segundo piso mientras la ceremonia seguía detenida. Solo unos pocos sabían que, detrás de aquella puerta, la inauguración había dejado de ser el asunto más importante del día. El Papa León XIV pidió que permanecieran únicamente 4 personas. El padre Adrián. La enfermera Sofía. La hermana Beatriz, la religiosa más antigua de la residencia. Y Elena Morales. No era una investigación oficial. Era una conversación donde cada uno tendría la oportunidad de hablar. El pontífice rompió el silencio. Antes de decidir cualquier cosa, necesito comprender qué ocurrió realmente. Nadie respondió de inmediato. Finalmente habló el padre Adrián. Santidad, entiendo cómo puede parecer esta situación. Pero las decisiones se tomaron hace muchos años, en circunstancias muy difíciles. Su voz permanecía firme. La residencia atravesaba una crisis económica.
Había personas mayores esperando una cama durante meses. Si no encontrábamos recursos, muchos habrían quedado sin atención. El Papa escuchaba sin interrumpir. La señora Elena necesitaba cuidados permanentes. Vivía sola. La propiedad representaba el único recurso importante que tenía. La fundación la recibió para garantizar su atención y continuar una obra que terminó beneficiando a cientos de personas. Terminó de hablar mirando directamente al pontífice. No parecía un hombre orgulloso. Parecía convencido de haber elegido el mal menor. Durante unos segundos nadie dijo nada. Entonces intervino la hermana Beatriz. Su voz era tranquila. Pero contenía el peso de muchos años. Padre Adrián, nadie discute que la residencia necesitaba ayuda. El sacerdote asintió. Entonces comprenderá por qué actuamos. La religiosa negó lentamente con la cabeza. Lo que nunca comprendí fue por qué una buena obra necesitaba apoyarse en una promesa que jamás llegó a cumplirse. El ambiente cambió. El Papa siguió escuchando. La hermana continuó. Yo estaba aquí cuando Elena firmó aquellos documentos. Recordaba perfectamente sus palabras. No preguntaba por dinero. No preguntaba por ella. Solo repetía una y otra vez. Que Daniel siempre tenga un lugar al que regresar. La religiosa respiró profundamente. Todo lo escuchamos. El padre Adrián bajó la mirada unos segundos. Los recuerdos cambian con los años. Las promesas también pueden olvidarse, respondió ella con serenidad. Pero eso no significa que nunca existieran. El pontífice permanecía en silencio. No buscaba decidir quién tenía razón. Buscaba descubrir qué miedo escondía cada uno. Entonces habló Sofía. Hasta ese momento apenas había intervenido. Santidad, durante mucho tiempo pensé que no debía decir nada. El Papa la miró. ¿Por qué? Porque no tenía pruebas. Solo recuerdos. Respiró profundamente. Vi cartas. Muchas cartas. La señora Elena escribía constantemente. Algunas salían por correo. Otras regresaban al despacho administrativo antes de ser enviadas. Nunca supe quién tomaba esa decisión. Nunca pregunté. Pensé que existiría una explicación. El padre Adrián respondió enseguida. La correspondencia de algunos residentes debía revisarse cuando existían riesgos de confusión o deterioro cognitivo. El Papa no discutió esa afirmación. Solo hizo una pregunta. ¿Quién decidía cuando una carta era fruto de la confusión, y cuando era una expresión legítima del corazón? Nadie respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire. Porque ya no se trataba únicamente de una vivienda. Ni siquiera de una herencia. La verdadera cuestión era mucho más profunda. ¿Hasta dónde puede llegar una institución para proteger una obra considerada buena? ¿Y quién protege la dignidad de una persona cuando esa misma institución cree saber qué es lo mejor para ella? El padre Adrián volvió a hablar. Esta vez su voz sonaba menos segura. Jamás actué buscando un beneficio personal. Todo fue para la residencia. Para los ancianos. Para quienes necesitaban ayuda. El Papa asintió lentamente. No pongo en duda sus intenciones. Hizo una breve pausa. Pero las buenas intenciones no siempre evitan que alguien resulte herido. El silencio regresó. Elena observaba la pequeña llave sobre la mesa. No lloraba. Parecía demasiado cansada para hacerlo. Solo murmuró unas pocas palabras. Si Daniel creyó que dejé de buscarlo, entonces perdí mucho más que una casa. Aquella frase hizo que nadie pudiera volver a mirar la historia de la misma manera. Porque el conflicto ya no enfrentaba únicamente dos versiones del pasado. Enfrentaba dos maneras distintas de entender la caridad. Una hablaba de edificios. La otra hablaba de personas. Y el Papa León XIV comprendía que ambas aspiraban a hacer el bien. Pero solo una podía devolver la paz a una familia rota. En ese instante llamaron discretamente a la puerta. Un colaborador del Vaticano entró con un sobresellado. Se acercó al Santo Padre y habló en voz baja. Santidad, acaba de llegar otro documento. No procede de esta residencia.
Viene del archivo diocesano. Y contiene algo que nadie esperaba encontrar. El Papa tomó el sobre sin abrirlo de inmediato. Intuía que aquella nueva información no respondería todas las preguntas. Al contrario, cambiaría por completo la forma de entender quién había guardado silencio, y quién había intentado impedir la injusticia desde el principio. El sobre permaneció cerrado durante algunos segundos. Nadie en la habitación se atrevía a hablar. El Papa León XIV lo observó con calma antes de romper el sello. No sabía qué encontraría dentro, pero comprendía que aquel documento podía cambiar el rumbo de todo cuanto habían escuchado hasta ese momento. Extrajo varias hojas cuidadosamente conservadas. La primera era una copia de un informe elaborado muchos años atrás por una trabajadora social de la diócesis. No contenía acusaciones. Solo una recomendación. Antes de completar cualquier transferencia patrimonial, la familia del beneficiario debe ser localizada y escuchada. Existen indicios de que el nieto mantiene un vínculo afectivo con la señora Elena Morales y podría verse gravemente perjudicado si se rompe esa relación. El Papa leyó el párrafo 2 veces. Luego levantó lentamente la mirada. ¿Alguien conocía este informe? La hermana Beatriz respondió casi de inmediato. Sí, Santidad. Yo lo leí cuando fue redactado. Pensábamos que el proceso quedaría suspendido hasta localizar al muchacho. El pontífice volvió la vista hacia el padre Adrián. El sacerdote permanecía inmóvil. No parecía enfadado. Parecía recordar algo que habría preferido olvidar. ¿Qué ocurrió después?, preguntó el Papa. El padre Adrián respiró profundamente. Nunca conseguimos encontrar al nieto. Los meses pasaban. La residencia seguía acumulando deudas. Cada semana llegaban nuevos ancianos sin un lugar donde vivir. Hubo mucha presión para tomar una decisión. No intentó justificarse. Solo describía los hechos como él los recordaba. Pensé que esperar más podía poner en riesgo a muchas personas. El Papa escuchó atentamente. Comprendía el dilema. Salvar una obra necesaria. O seguir esperando a alguien que nadie lograba localizar. Era una decisión dolorosa. Pero todavía faltaba una pieza. Sofía rompió nuevamente el silencio. Santidad, creo que sí intentaron localizarlo. Todos giraron la cabeza hacia ella. ¿Qué quiere decir? La enfermera tragó saliva. Hace unos años encontré accidentalmente una caja con correspondencia antigua mientras reorganizábamos un almacén. Había varias cartas dirigidas a Daniel. Nunca fueron enviadas. El padre Adrián levantó la vista con sorpresa. ¿Está segura? Completamente. Las reconocí porque la señora Elena escribía siempre con la misma tinta azul. Durante un instante nadie dijo nada. Aquella revelación cambiaba el sentido de toda la historia. Ya no bastaba con preguntarse si una promesa había sido incumplida. Ahora existía otra posibilidad. Que alguien hubiera impedido durante años que una abuela y su nieto pudieran reencontrarse. El Papa permanecía extraordinariamente sereno. No formuló acusaciones. Solo hizo una pregunta. ¿Dónde está esa caja? Sofía negó lentamente. Desapareció durante una remodelación del archivo. Nunca volví a verla. El pontífice cerró los ojos un instante. No porque dudara de la enfermera, sino porque comprendía que los recuerdos, por sí solos, nunca bastaban para establecer toda la verdad. Necesitaba hechos. No sospechas. Mientras tanto, en el salón principal, la inquietud comenzaba a hacerse evidente. Los periodistas preguntaban discretamente por el retraso. Los benefactores intercambiaban miradas de incertidumbre. Algunos empezaban a preguntarse si el Santo Padre se encontraba indispuesto. Otros imaginaban que había surgido un problema de salud entre los residentes. Nadie conocía la verdadera razón. Sin embargo, el rumor comenzó a extenderse por toda la residencia. Algo importante está ocurriendo en el segundo piso. La frase pasó de un voluntario a otro. De una enfermera a un sacerdote. De un pasillo al siguiente. En pocos minutos, toda la comunidad comprendió que la inauguración ya no seguía el programa previsto. Dentro de la habitación, Elena observó al Papa con una expresión llena de esperanza.
Todavía cree que Daniel puede aparecer. El Santo Padre sostuvo nuevamente la vieja llave. No respondió de inmediato. Finalmente habló con una voz serena. Mientras exista una persona dispuesta a buscar la verdad, nunca es demasiado tarde para buscar también a quien la ha esperado durante tantos años. Aquellas palabras devolvieron una pequeña sonrisa al rostro de la anciana. Pero el alivio duró muy poco. En ese momento, uno de los asistentes del Vaticano volvió a llamar a la puerta. Su rostro reflejaba una preocupación evidente. Santidad, acaba de llegar una llamada desde la diócesis. Han encontrado a alguien que conoció personalmente toda esta historia. Una persona que estuvo presente el día en que Elena firmó los documentos. Y asegura que existe un detalle que nadie ha contado hasta ahora. El Papa comprendió inmediatamente que la decisión seguía estando lejos. Hasta ese momento había creído que intentaba descubrir qué había sucedido con una casa. Ahora comenzaba a sospechar que la verdadera herida nunca había sido la pérdida de aquella propiedad. La verdadera herida era la pérdida de la confianza. Y aquella misma tarde, una testigo olvidada durante años estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría por completo el significado de las promesas, de las cartas, y del silencio que todos habían aceptado como inevitable. Aquella mujer llegó una hora después. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera que parecía tan antiguo como los recuerdos que llevaba consigo. Se llamaba Sor Isabel. Había servido durante más de 30 años como trabajadora social de la diócesis antes de retirarse. Cuando entró en la habitación, no miró primero al Papa. Miró a Elena. Y después de tantos años, las dos mujeres sonrieron con la tristeza de quienes saben que el tiempo no siempre trae justicia. Pensé que nunca volveríamos a encontrarnos, susurró Elena. Sor Isabel tomó sus manos. Yo también. El Papa León XIV permaneció en silencio. No quiso interrumpir aquel momento. Finalmente preguntó con serenidad. Hermana, me han dicho que usted estuvo presente cuando se firmaron los documentos. Ella asintió. Sí, Santidad. Y precisamente por eso llevo muchos años pidiendo perdón en mis oraciones. Aquellas palabras sorprendieron a todos. El padre Adrián levantó lentamente la vista. La enfermera Sofía permanecía inmóvil. Sor Isabel respiró profundamente antes de continuar. Todos creemos recordar aquel día como una discusión sobre una casa. Pero no fue así. La casa nunca fue el verdadero centro de la conversación. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué lo fue? La religiosa respondió sin dudar. El miedo. Había miedo por todas partes. Elena tenía miedo de morir dejando solo a Daniel. La residencia tenía miedo de cerrar por falta de recursos. Nosotros teníamos miedo de perder un hogar para decenas de ancianos. Y cuando el miedo ocupa el lugar de la confianza, las personas empiezan a aceptar decisiones que, en otras circunstancias, jamás habrían aceptado. Nadie habló. Sor Isabel continuó. Recuerdo perfectamente que Elena hizo una única condición antes de firmar. Sacó lentamente una pequeña libreta muy gastada de su bolso. Entre sus páginas conservaba una copia manuscrita de aquella reunión. Buscó unos segundos hasta encontrar el lugar indicado. Después leyó en voz alta. Acepto entregar temporalmente la administración de la vivienda solamente si mi nieto Daniel puede recuperarla cuando vuelva. El silencio se hizo aún más profundo. El Papa observó a Elena. La anciana cerró los ojos. Aquellas palabras eran exactamente las que había repetido durante años. Sor Isabel levantó la vista. Esa condición fue escrita. No era un recuerdo inventado. Existió. El pontífice preguntó con calma. Entonces, ¿por qué nunca se cumplió? La religiosa tardó unos segundos en responder. Porque la respuesta dolía demasiado. Porque nunca quedó incorporada al documento definitivo. Todos quedaron inmóviles. El padre Adrián dio un paso adelante. Eso, no puede ser. Sor Isabel abrió la libreta nuevamente. Yo misma escribí esa nota antes de redactarse la versión oficial. Después me informaron de que el texto jurídico había sido simplificado. Pensé que la cláusula seguía incluida. Nunca volví a revisar la copia final.
El Papa tomó lentamente la libreta. No era un documento legal. No demostraba un delito. Pero sí revelaba algo mucho más importante. Durante años, todos habían estado buscando a un culpable. Sin embargo, quizá la historia era distinta. Quizá nadie había comenzado queriendo hacer daño. Quizá una decisión administrativa, un documento redactado con prisa y una cadena de silencios habían terminado destruyendo la confianza entre una abuela y su nieto. El pontífice cerró la libreta con cuidado. Ahora comprendía que el verdadero conflicto no era simplemente una propiedad desaparecida. Era una promesa que se había ido perdiendo poco a poco entre firmas, expedientes y buenas intenciones. Entonces dirigió la mirada hacia el padre Adrián. No había dureza en sus ojos. Solo una pregunta. Padre. ¿En qué momento dejamos de preguntarnos qué era lo mejor para Elena, y empezamos a preguntarnos únicamente qué era lo mejor para la institución? El sacerdote no encontró respuesta. Por primera vez desde el inicio de aquella historia, comprendió que el problema no era únicamente lo que había hecho. Era todo aquello que había dejado de preguntar. Fuera de la habitación, las campanas anunciaban que la ceremonia debía comenzar. Pero dentro de aquellas 4 paredes, el Papa León XIV ya sabía que ninguna inauguración podía celebrarse antes de afrontar la verdad. Después de escuchar a Sor Isabel, el Santo Padre comprendió que ya no necesitaba otro informe ni otro expediente. Solo quedaba una conversación pendiente, cara a cara, con el hombre que había tomado las decisiones finales. Y esa conversación cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El Papa León XIV pidió que todos salieran de la habitación. Todos, excepto el padre Adrián. No era un juicio. No había cámaras. No existían periodistas ni asesores tomando notas. Solo 2 sacerdotes sentados frente a frente. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente, el Santo Padre rompió el silencio. Padre Adrián, no voy a preguntarle primero por los documentos. El sacerdote levantó lentamente la vista. Voy a preguntarle por su conciencia. Aquellas palabras atravesaron cualquier intento de explicación. El padre Adrián bajó la cabeza. Habían pasado muchos años desde la última vez que alguien le formulaba una pregunta así. Durante demasiado tiempo todos le habían pedido resultados. ¿Cuántas habitaciones nuevas? ¿Cuántos ancianos atendidos? ¿Cuántas donaciones conseguidas? Nadie le preguntaba ya cómo dormía por las noches. El Papa continuó con una voz tranquila. Cuando aceptó vender aquella casa, ¿tenía la certeza absoluta de que estaba cumpliendo la promesa hecha a Elena? El sacerdote cerró lentamente los ojos. La respuesta tardó en llegar. No. Era apenas un susurro. Tenía la esperanza de encontrar después una solución. El pontífice permaneció en silencio. El padre Adrián continuó hablando. Como si llevara años esperando aquel momento. Pensé que Daniel aparecería algún día. Que podríamos compensarlo. Comprar otra vivienda. Ayudarlo económicamente. Siempre creí que habría tiempo para arreglar las cosas. Respiró profundamente. Pero los años comenzaron a pasar. La residencia siguió creciendo. Llegaron nuevos proyectos. Nuevas responsabilidades. Y cada vez resultaba más difícil volver atrás. El Papa no mostró enfado. Solo preguntó. ¿Y las cartas? El sacerdote levantó lentamente la mirada. Sus ojos comenzaban a humedecerse. No ordené destruir ninguna. Pero sí permití que algunas nunca salieran. Porque pensaba. Hizo una larga pausa. Pensaba que, si Daniel regresaba reclamando la casa, toda la obra podría ponerse en peligro. El silencio se volvió insoportable. Por primera vez, el problema aparecía con toda su dimensión. No había existido un plan malicioso cuidadosamente preparado. Había existido algo mucho más común. El miedo. El miedo a perder una obra buena. El miedo a decepcionar a cientos de personas. El miedo a reconocer que una decisión podía haber sido equivocada. Y ese miedo terminó justificando pequeños silencios. Después otros más grandes. Hasta que un día ya nadie recordaba dónde había comenzado todo.
El Papa León XIV habló con una serenidad que hizo aún más difíciles aquellas palabras. Padre. El Evangelio nunca nos pidió salvar edificios ocultando la verdad. Nos pidió cuidar personas. Incluso cuando eso nos cuesta lo que más apreciamos. El sacerdote comenzó a llorar. No intentó defenderse. No discutió. Simplemente dijo. Nunca quise hacer daño. El Santo Padre asintió. Lo sé. Y precisamente por eso esta conversación es tan importante. Porque el mal más peligroso casi nunca comienza con personas que desean hacer el mal. Comienza con personas buenas que creen que una pequeña mentira puede proteger un gran bien. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos. Después de unos minutos, el Papa se puso de pie. Se acercó a la ventana desde donde podía verse el patio principal. Cientos de personas seguían esperando la ceremonia. Nadie imaginaba lo que acababa de ocurrir en aquella habitación. El pontífice habló sin volverse. Todavía queda algo que hacer. El padre Adrián respondió con voz quebrada. ¿Qué debo hacer, santidad? El Papa giró lentamente. Lo primero. Decir toda la verdad. Aunque llegue demasiado tarde para recuperar una casa. Porque quizá todavía no sea tarde para recuperar un corazón. El sacerdote asintió en silencio. Por primera vez en muchos años comprendía que el verdadero fracaso no había sido perder un inmueble. Había sido permitir que una familia creyera que el amor había desaparecido. En ese instante llamaron nuevamente a la puerta. Era la enfermera Sofía. Su respiración estaba agitada. Santidad. Acaban de localizar a Daniel. Está aquí. Ha llegado hace apenas unos minutos. Nadie lo había invitado. Nadie sabía que vendría. Pero alguien le habló de una anciana que llevaba años esperando verlo. El Papa cerró los ojos un instante. No por sorpresa. Sino porque comprendió que Dios, muchas veces, abre las puertas cuando los seres humanos finalmente dejan de cerrarlas. La conversación más difícil ya había terminado. Pero la más importante estaba a punto de comenzar. Después de tantos años de silencio, una abuela y un nieto volverían a encontrarse, sin saber que una sola frase cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Daniel permanecía inmóvil frente a la entrada de la residencia. Tenía 40 y pocos años. El cabello comenzaba a mostrar algunas canas. En sus manos sostenía una vieja fotografía que había conservado desde la infancia. Era la misma imagen que semanas antes había llegado anónimamente al Vaticano. La fotografía donde aparecía junto a su abuela, frente a aquella pequeña casa de Puerta Blanca. Nadie hablaba. Los voluntarios observaban desde la distancia. Los periodistas, sin comprender lo que ocurría, permanecían detrás del cordón de seguridad. La enfermera Sofía se acercó lentamente. ¿Usted es Daniel Morales? Él asintió. Me dijeron que mi abuela estaba aquí. Su voz sonaba firme. Pero sus ojos revelaban años de preguntas sin respuesta. ¿Todavía está viva? Sofía sonrió con emoción. Sí. Y lleva mucho tiempo esperándolo. Daniel cerró los ojos. Durante unos segundos no consiguió avanzar. Había imaginado aquel momento cientos de veces. En algunas versiones, llegaba lleno de reproches. En otras, simplemente daba media vuelta. Nunca imaginó que el miedo sería mucho más fuerte que la rabia. Porque existía una pregunta que lo había acompañado durante toda su vida. ¿Por qué ella dejó de buscarme? Mientras tanto, en la habitación del segundo piso, Elena comenzaba a sentirse cada vez más débil. Respiraba lentamente. El Papa León XIV permanecía sentado a su lado. No pronunciaba grandes discursos. Solo sostenía su mano. La anciana abrió los ojos. ¿Ya terminó la ceremonia? El Santo Padre sonrió. Todavía no. Ella pareció confundida. No deben esperar por mí. El Papa respondió con una serenidad que llenó la habitación. Hoy la ceremonia más importante ocurre aquí. En ese instante llamaron suavemente a la puerta. Sofía apareció primero. Detrás de ella, un hombre permanecía inmóvil, incapaz de cruzar el umbral. Elena levantó lentamente la mirada.
Durante unos segundos creyó estar soñando. Después sus labios comenzaron a temblar. ¿Daniel? Él dio un paso. Luego otro. Y otro más. Hasta quedar frente a la cama. Ninguno de los dos habló inmediatamente. Habían esperado demasiado tiempo para desperdiciar aquel instante con palabras apresuradas. Finalmente Daniel rompió el silencio. Abuela. Pensé que me habías olvidado. Aquella frase atravesó el corazón de todos los presentes. Elena negó lentamente con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sobre sus mejillas. Nunca. Nunca dejé de buscarte. Intenté escribirte. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada vez que recordaba la promesa que hice a tu abuelo. Daniel permanecía inmóvil. Había pasado años convencido de que aquellas cartas nunca existieron. Yo también escribí. Respondió con la voz quebrada. Las primeras cartas volvieron. Después dejé de enviarlas. Pensé que no querías saber nada de mí. Sofía llevó una mano a su boca para contener el llanto. El padre Adrián bajó la cabeza. Ya no quedaban argumentos. Solo las consecuencias de tantos años de silencio. El Papa observaba aquella escena sin intervenir. Sabía que existían momentos en los que la presencia vale mucho más que cualquier explicación. Elena levantó con dificultad la pequeña llave. Sus manos temblaban. Daniel la reconoció de inmediato. La llave de la casa. Ella sintió. No pude conservar la casa. Perdóname. Pero nunca dejé de guardar la promesa. Colocó la llave entre las manos de su nieto. No abre ninguna puerta. Hace muchos años que esa casa ya no existe. Pero quiero que recuerdes algo. Una casa puede desaparecer. El amor de una familia no. Daniel cayó de rodillas junto a la cama. Abrazó a su abuela con un cuidado infinito. Los años de distancia parecieron derrumbarse en un solo instante. No podían recuperar el tiempo perdido. No podían volver atrás. Pero todavía podían elegir qué hacer con el tiempo que les quedaba. Después de unos minutos, Daniel levantó la mirada hacia el Papa. Santidad. ¿Quién hizo esto? El silencio volvió a llenar la habitación. Todos esperaban una respuesta. Todos pensaban que aquel era el momento de señalar a un culpable. Pero el Papa León XIV respondió de una manera que nadie esperaba. Hoy no has recuperado una casa. Has recuperado a tu abuela. No permitas que el deseo de encontrar un culpable te robe el milagro de haber vuelto a encontrar una familia. Daniel permaneció en silencio. Comprendió que la justicia seguía siendo necesaria. Pero también comprendió que el perdón no podía seguir esperando. Sin embargo, el Santo Padre sabía que aún faltaba un paso decisivo. El reencuentro había sanado una herida familiar. Ahora era la comunidad entera la que necesitaba escuchar la verdad. Y esa verdad tendría que pronunciarse delante de todos, antes de bendecir una sola piedra más de aquella residencia. La ceremonia comenzó casi 2 horas más tarde de lo previsto. Nadie entendía el motivo del retraso. Los periodistas habían preparado titulares sobre la inauguración de una nueva residencia. Los benefactores esperaban escuchar discursos de agradecimiento. Los voluntarios permanecían de pie junto a la nueva placa cubierta por un velo blanco. Todo estaba listo. Solo faltaba una cosa. La verdad. Cuando el Papa León XIV apareció en el patio principal, el silencio se extendió entre todos los presentes. Sonreía, pero su expresión era distinta a la de una celebración ordinaria. No caminó directamente hacia la placa. Tampoco hacia el atril preparado para el discurso. Se detuvo frente a la comunidad. Miró primero a los ancianos. Después a las religiosas. Luego a los sacerdotes. Finalmente dirigió la vista hacia quienes habían financiado la obra. Y comenzó a hablar. Hoy veníamos a bendecir un edificio. Hizo una breve pausa. Pero Dios nos pidió primero sanar una herida. Nadie se movió. El patio entero quedó en silencio. El Santo Padre continuó. Durante las últimas horas he escuchado una historia que no aparece en ninguna placa conmemorativa. Una historia de amor. De miedo. De decisiones difíciles.
Y también de silencios que duraron demasiado tiempo. No mencionó nombres. No señaló culpables. Porque sabía que humillar públicamente a una persona nunca había sido el camino del Evangelio. En cambio, habló de una tentación que puede alcanzar a cualquier comunidad. A veces creemos que proteger una buena obra justifica ocultar una verdad dolorosa. Pensamos que el fin corregirá el camino. Pero el Evangelio nos recuerda algo distinto. La verdad nunca es enemiga de la caridad. La hace posible. Muchos comenzaron a bajar la mirada. El padre Adrián permanecía de pie, unos pasos detrás del Papa. Escuchaba cada palabra como si fuera dirigida únicamente a él. Pero el pontífice hablaba para todos. Las instituciones existen para servir a las personas. Nunca al revés. Si algún día protegemos un edificio olvidando un corazón herido, habremos conservado las paredes. Pero habremos perdido el alma de nuestra misión. El silencio era absoluto. Incluso los periodistas dejaron de tomar fotografías durante unos instantes. Comprendían que estaban presenciando algo mucho más profundo que una inauguración. Entonces el Papa hizo un gesto inesperado. Invitó a Elena y a Daniel a acercarse. La enfermera Sofía empujó lentamente la silla de ruedas. Daniel caminó a su lado. Muchos residentes comenzaron a emocionarse sin conocer todavía toda la historia. El pontífice levantó la pequeña llave de latón. Esta llave ya no abre ninguna casa. Pero hoy abre algo mucho más importante. Nos recuerda que ninguna obra de misericordia está completa mientras una familia permanezca rota por causa de nuestro silencio. Después colocó nuevamente la llave entre las manos de Daniel. No como símbolo de una propiedad, sino como signo de una promesa recuperada. En ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. El padre Adrián dio unos pasos hacia adelante. No había preparado ningún discurso. No llevaba ningún papel. Simplemente pidió un micrófono. Su voz temblaba. Quiero pedir perdón. El patio entero permaneció inmóvil. Durante muchos años creí que protegía esta residencia. Pero hoy comprendo que también protegí mis propios errores. Nunca busqué perjudicar a nadie. Sin embargo, cuando tuve miedo de perder esta obra, permití que una familia siguiera viviendo separada. Respiró profundamente. Las lágrimas comenzaron a caer sin que intentara ocultarlas. Pido perdón a Elena. Pido perdón a Daniel. Y pido perdón a toda esta comunidad. Porque un pastor nunca debería tener miedo de reconocer la verdad. El Papa no aplaudió. Tampoco habló inmediatamente. Simplemente se acercó al sacerdote. Y lo abrazó. No era el abrazo de quien aprueba un error. Era el abrazo de quien reconoce el valor que hace falta para dejar de esconderlo. Muchos comenzaron a llorar. Los ancianos. Las religiosas. Los voluntarios. Incluso algunos benefactores. Porque comprendían que aquella mañana nadie había perdido una institución. Al contrario. La Iglesia se volvía más creíble precisamente porque había elegido la humildad antes que la apariencia. Entonces el Papa volvió a dirigirse a todos. Hoy sí podemos bendecir esta residencia. No porque sea perfecta, sino porque ha tenido el valor de dejar entrar la luz donde durante demasiado tiempo hubo oscuridad. Las campanas comenzaron a sonar. Por primera vez en toda la jornada, la comunidad sintió que aquella celebración tenía un significado completamente distinto. Sin embargo, el Papa sabía que todavía faltaba una última enseñanza. Porque las historias verdaderamente importantes no terminan cuando aparece la verdad. Terminan cuando esa verdad transforma la manera en que las personas deciden vivir a partir de ese momento. Y esa noche, antes de regresar al Vaticano, el Santo Padre escribiría una reflexión que nunca fue preparada para publicarse, pero que terminaría inspirando a miles de personas mucho después de que aquella vieja llave dejara de ser noticia. La residencia quedó en silencio cuando cayó la noche. Los invitados regresaron a sus hogares. Los periodistas enviaron sus crónicas. Los voluntarios comenzaron a recoger las sillas y las flores que horas antes habían preparado con tanta ilusión. Pero, en una pequeña habitación reservada para descansar antes del regreso al Vaticano, el Papa León XIV seguía despierto. Sobre la mesa tenía 3 objetos.
La fotografía de Elena con Daniel. La copia de la nota manuscrita de Sor Isabel. Y una hoja en blanco. No escribía para un periódico. No preparaba un discurso oficial. Solo intentaba poner por escrito aquello que el Señor había vuelto a enseñarle durante aquel día. Tomó la pluma y comenzó con una frase sencilla. Hay heridas que no nacen del odio, sino del miedo. Se detuvo unos segundos. Pensó en el padre Adrián. Pensó en Elena. Pensó en Daniel. Y comprendió que aquella historia no podía reducirse a la lucha entre buenos y malos. Si algo había descubierto era que todos, en algún momento, habían intentado proteger algo que amaban. Elena quiso proteger el futuro de su nieto. El padre Adrián quiso proteger un hogar para los ancianos. La comunidad quiso proteger una obra de misericordia. Sin embargo, cuando el miedo ocupó el lugar de la confianza, todos comenzaron a perder algo mucho más importante. La capacidad de escucharse. El Papa continuó escribiendo. El amor deja de parecer amor cuando deja de escuchar el dolor del otro. Volvió a levantar la vista hacia la ventana. Desde allí todavía podían verse algunas luces encendidas en la residencia. Quizá algún anciano no podía dormir. Quizá una enfermera seguía haciendo su ronda. Quizá Elena descansaba por primera vez en muchos años con el corazón en paz. Entonces recordó las palabras que Daniel le había dicho antes de despedirse. Santidad, no recuperé la casa. Pero siento que hoy recuperé mi historia. Aquella frase permanecía resonando en su interior. Porque era verdad. Las casas pueden desaparecer. Los documentos pueden perderse. Las propiedades cambian de dueño. Pero cuando una persona recupera la verdad sobre el amor que recibió, algo profundamente humano vuelve a nacer. Antes de abandonar la residencia, el Papa pidió una última cosa. Que la vieja llave permaneciera con Daniel. No como recuerdo de un fracaso, sino como símbolo de una promesa que nunca debía volver a olvidarse. También pidió que, en el archivo de la residencia, se añadiera una sencilla nota junto a los documentos históricos. No para señalar culpables, sino para recordar una lección. Toda decisión administrativa debe comenzar escuchando a las personas antes que a los expedientes. Algunos pensaron que aquella frase era demasiado simple. Sin embargo, quienes habían vivido aquella jornada sabían cuánto sufrimiento podía evitar una comunidad cuando aprendía a escuchar antes de actuar. Mientras el vehículo papal abandonaba lentamente la residencia, el Santo Padre volvió la mirada una última vez hacia el edificio. Horas antes había llegado dispuesto a bendecir unas paredes. Ahora regresaba agradeciendo a Dios por haberle permitido contemplar algo mucho más hermoso. Una comunidad que había encontrado el valor de reconocer sus heridas. Y comprendió que esa era, quizá, la verdadera santidad de la Iglesia. No fingir que nunca se equivoca, sino permitir que la verdad la haga cada día más humilde y más cercana al Evangelio. Sin embargo, todavía faltaba una última página de aquella historia. Porque el tiempo seguiría avanzando. Y años después, cuando muchos pensaban que todo había quedado en el pasado, una decisión tomada por Daniel demostraría que el perdón auténtico nunca termina en quien lo recibe. Siempre se convierte en una bendición para otros. Aquella sería la última enseñanza que el Papa León XIV compartiría antes de abandonar definitivamente la residencia. Y sería también la razón por la que, muchos años después, aquella pequeña llave seguiría siendo recordada como el símbolo de una puerta que el amor consiguió abrir. Pasaron varios años. La residencia de Santa Marta siguió acogiendo a ancianos que necesitaban un lugar donde vivir con dignidad. Las habitaciones continuaron llenándose de historias, de risas, de lágrimas y de oraciones compartidas. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. No fueron las paredes, ni la capilla, ni los jardines. Lo que cambió fue la forma en que aquella comunidad entendía su misión. Desde aquel día, ninguna decisión importante volvía a tomarse sin preguntar primero. ¿Hemos escuchado verdaderamente a la persona? Esa sencilla pregunta terminó transformando mucho más que cualquier reforma arquitectónica. Daniel también cambió. Durante mucho tiempo creyó que necesitaría años para superar todo lo ocurrido. Pensó que el resentimiento seguiría acompañándolo. Pero descubrió algo inesperado.
El perdón no borró el pasado. Lo liberó del peso de vivir prisionero de él. Después del fallecimiento de Elena, regresó varias veces a la residencia. No para reclamar nada. No para buscar compensaciones. Volvió porque comprendió que aquel lugar también había formado parte de la vida de su abuela. Y un día sorprendió a todos con una decisión. Pidió reunirse con la dirección de la residencia. Cuando entró en la sala de reuniones llevaba consigo la vieja llave de latón. La colocó sobre la mesa. Todos guardaron silencio. Daniel sonrió con serenidad. Esta llave ya no abre ninguna puerta. Pero quiero que permanezca aquí. Los presentes se miraron con sorpresa. Él continuó. No como recuerdo de un error, sino como recordatorio de que ninguna buena obra debe construirse olvidando el rostro de una persona. Aquellas palabras emocionaron profundamente a quienes estaban presentes. La llave fue colocada dentro de una pequeña vitrina, acompañada únicamente por una frase muy sencilla. La verdad siempre abre más puertas que el silencio. No aparecían nombres. No hablaba de culpables. No explicaba toda la historia. Solo invitaba a quienes pasaban por allí a recordar que toda obra de misericordia comienza escuchando. Años después, durante una audiencia general en el Vaticano, alguien preguntó al Papa León XIV cuál había sido una de las lecciones pastorales que más había marcado su ministerio. El Santo Padre sonrió. No mencionó ciudades. No mencionó fechas. Tampoco contó públicamente la historia completa. Simplemente respondió. Aprendí que una iglesia fuerte no es la que nunca reconoce sus errores. Es la que nunca tiene miedo de dejar que la verdad la haga más humilde. La plaza quedó en silencio. Muchos pensaron que hablaba de un tema teológico. Pero quienes habían estado aquel día en Santa Marta comprendieron exactamente a qué se refería. Porque habían visto con sus propios ojos que la verdad puede doler. Pero el silencio prolongado hiere mucho más. Y habían descubierto algo todavía más hermoso. Que el perdón no cambia el pasado. Cambia el futuro de quienes deciden vivirlo. Quizá por eso Jesús nunca prometió una vida sin heridas. Prometió caminar con nosotros dentro de ellas. Y cuando una comunidad se atreve a poner la verdad, la misericordia y la dignidad humana por encima del orgullo, comienza a parecerse un poco más al Evangelio que anuncia. Tal vez hoy tú también cargas una llave que ya no abre ninguna puerta. Puede ser una conversación pendiente. Una disculpa que nunca llegó. Una llamada que llevas demasiado tiempo posponiendo. O una persona que cree, equivocadamente, que dejó de ser amada. No esperes a que pasen los años para descubrir que el silencio siempre cuesta más que la verdad. Porque mientras haya tiempo para escuchar, todavía habrá tiempo para reconciliarse. Y mientras exista una sola persona dispuesta a perdonar, ninguna puerta estará completamente cerrada. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. La verdad abre el camino para que juntos recordemos que el amor auténtico nunca teme a la luz. Comparte este vídeo con alguien que necesite recuperar la esperanza y suscríbete para seguir descubriendo historias que nos acercan al Evangelio, a la misericordia y al poder transformador del perdón. Que Dios te bendiga y te conceda siempre el valor de elegir la verdad con amor. Antes de despedirnos, quiero invitarte a detenerte unos segundos y pensar en tu propia vida. Quizá nunca has sostenido una llave como la de Elena. Quizá nunca has perdido una casa, ni has esperado durante años una carta que jamás llegó. Pero todos, en algún momento, hemos experimentado algo parecido. Todos conocemos el peso de una conversación que quedó pendiente. De una reconciliación que seguimos aplazando. De una persona a la que amamos, pero con la que el orgullo, el miedo o el silencio levantaron un muro. Y, muchas veces, ese muro no comenzó con un gran conflicto. Comenzó con una frase que nunca dijimos. Con una llamada que dejamos para otro día. Con la idea de que todavía habrá tiempo. La historia de Elena y Daniel nos recuerda precisamente eso. No siempre podemos recuperar el tiempo perdido. No siempre podremos reparar todas las consecuencias de nuestras decisiones. Pero mientras Dios nos conceda un nuevo amanecer, siempre podremos elegir una respuesta distinta. Podemos elegir escuchar antes de juzgar. Podemos elegir preguntar antes de suponer. Podemos elegir la verdad antes que la comodidad. Y, sobre todo,
podemos elegir el perdón antes de que sea demasiado tarde. Eso fue lo que hizo grande aquella jornada. No fue una inauguración. No fue un discurso. Ni siquiera fue el descubrimiento de un antiguo error. Lo verdaderamente extraordinario fue contemplar cómo la misericordia encontró un camino allí donde todos pensaban que solo quedaban ruinas. Ese sigue siendo el modo en que Dios actúa. No cambia el pasado. Transforma el corazón de quienes se atreven a entregárselo. Quizá hoy exista alguien esperando una llamada tuya. Quizá haya una conversación que llevas demasiado tiempo evitando. Quizá eres tú quien necesita pedir perdón. O quizá eres tú quien necesita concederlo. Sea cual sea tu historia, recuerda esto. Mientras exista amor, nunca será demasiado tarde para abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Que el Señor te conceda la sabiduría para buscar siempre la verdad. La humildad para reconocer tus errores. Y el valor para amar incluso cuando hacerlo resulte difícil. Porque el mundo necesita más personas que construyan puentes. Y menos personas que levanten muros. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final. Si este mensaje fortaleció tu fe y tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que hoy necesite recuperar la esperanza. Escribe también en los comentarios. La verdad abre el camino. Será una hermosa manera de recordar que ninguna oscuridad puede vencer a un corazón que decide caminar con Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Y nos encontraremos, si Él lo permite, en la próxima historia.